Bienvenidos a un capítulo más de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Vamos a conversar sobre teatro, pero además de teatro, o junto con el teatro, de varias cosas. Vamos a hablar un poco de Chiloé, vamos a hablar de un animalito que tiene orejas largas, que es chiquitito, pero tiene orejas largas y tiene un problema. Y al mismo tiempo vamos a conversar sobre el FITISH, el Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo, que está en pleno desarrollo. En una parte importantísima ya terminó, que tiene que ver con las comunidades artísticas de diferentes localidades del archipiélago de Chiloé. Y se presentaron después, el lunes pasado, a través de un cortometraje que hizo un equipo cinematográfico, luego de recorrer Chaitén, Ayacara, Ancud, etcétera, una serie de lugares acá, algunos más o menos remotos, del archipiélago de Chiloé. Dentro de esa programación del FITIS 2022, del 21 FITIS 2022, figura una obra que dirige nuestro invitado, una obra que tiene aproximadamente 20 años o un poco más, eso nos va a contar él a continuación. Y habla de un personaje chico de orejas largas, cuyo título es ¿Por qué el conejo tiene las orejas largas? Bienvenidos al carnaval. Todo es por falta de pericia. Yo les voy a contar una muy antigua historia que se pierde en la memoria del tiempo inmemorial. Bueno, estamos en Detrás de las Máscaras. Vamos a hablar de la obra ¿Por qué el conejo tiene las orejas largas? Es una pregunta. Y vamos a conversar con quien les presento a continuación. Domingo Araya, bienvenido Domingo a Detrás de las Máscaras, a ti y a la compañía Periplo, por supuesto. Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo también, por lo tanto, todavía tenemos recuerdos de algunas conversaciones, ¿cierto? Y la experiencia de haber debutado con esta obra. Eh, tiene varias cosas este título. Aroma a cuento, a relato, es una obra familiar, por supuesto, pero al mismo tiempo una especie así de intento de mutación de la naturaleza, no sé. Siempre los conejos han tenido las orejas largas. ¿Cuál es el problema que las tengan así? Incluso se ven hasta tiernos, dicen algunas personas. Bueno, Dime. en realidad no es un problema. ¿Ah? Esta es una historia que nosotros recogemos de la tradición centroamericana. Es una leyenda popular, se hereda un poco de los cuentos africanos también. Se va mezclando porque nuestra cultura es muy híbrida, es muy mestiza. Y este representa mucho ese mestizaje. Entonces, el problema no es que la tengan larga, el problema es que el primer conejo de la creación se encontraba muy chiquito al compararse con otros animales, la ballena, con la jirafa, entonces él quería crecer. Y Debería él ser como quería, animal en la selva, en la naturaleza. ah, quería ser un animal poderoso, grande, y bueno, en la historia vamos a ver cómo le va con esa inquietud, ese deseo. Claro. Aluden también al creador, Sí. exigiendo que el creador tiene que ver también con una tradición cristiana, religiosa, por lo menos. Sí, lo que pasa es que obra, como se plantea desde el punto de vista de la leyenda latinoamericana y el sincretismo religioso,
porque como te decía, en América Latina, o en América, en realidad antes de la llegada del español no existía el conejo como animal. Por lo tanto, no puede ser una leyenda hispánica, es una leyenda posthispánica. Eh, Sin embargo, el conejo como personaje de fábula en la leyenda centroamericana encarna el más alto grado de la picardía, es la picaresca, Ah, ya. está ahí muy presente. Entonces, si tú vas estudiando un poco, te das cuenta que hay todo un sincretismo. Y dentro de ese sincretismo también se mezcla la religiosidad judeocristiana, que es la que nos traen los españoles. Entonces nosotros fuimos asumiendo todo este sincretismo para reflejarlo en la obra. Entonces, si en un principio el conejo puede haber ido a reclamarle a un dios africano, como debe haber sido en la leyenda original, más original africana, ya en Latinoamérica, con toda la llegada de los españoles, con la llegada de los esclavos africanos, ya este dios es el dios cristiano. Entonces, ante él le va a reclamar. Es un dios cristiano que también puede hablar de la Pachamama, puede estar al ritmo del huayno, del sambo caporal, y que termina haciendo como su primera creación, o sea, como el primer hombre que es creado, no es el hombre europeo para nosotros, sino que es el hombre latinoamericano y significado en el equeco, es Claro. Dios salvaje. Bueno, es una historia, por supuesto, en la cual utilizas tus recursos técnicos eh, de muñecos, por supuesto, ¿cierto? Lo manejan de manipulación directa a la vista. Eh, ¿Cómo llegaste tú a esa? No recuerdo, ¿esta es tu primera obra? ¿Esta en tu trayectoria? ¿En qué año fue exactamente el estreno? Yo no me acuerdo ahí. A ver, no es mi primera obra, yo virtualmente salí de la escuela de teatro y me puse a dirigir. Eh, Espectáculos pequeños, muy de corte familiar. Y esta es la segunda obra que yo dirijo ya como Teatro Periplos, que fue la compañía que fundamos una vez terminada nuestra segunda escuela junto con Marcela Cornejo. Eh, y esta obra buscaba meternos un poco en el mundo más latinoamericano. La primera era muy, muy local y ahora nos fuimos más a Latinoamérica. Y se estrena en el año 2001. Fuimos invitados a raíz del primer trabajo y empezaron a llegar invitaciones internacionales, en particular a un festival en Italia, en Nerolo, el Festival Imagini del Interno, un festival muy hermoso, muy familiar. Eh, pero el espectáculo que teníamos en ese momento, que era El Roto y el Diablo, era de 5 actores. Igual estamos hablando del año 2001, sin ventanilla abierta, sin apoyos estatales. Eh, Decía que el caché que nos podían cancelar en el festival no podía cubrir los pasajes. Entonces, nosotros que estamos preparando esta otra obra, fuimos virtualmente invitados a estrenar nuestro espectáculo en Italia. A Italia. Así, Italia. Y así empieza su caminar o su salto por el mundo esta obra. El conejo tiene las orejas largas. Es la primera que yo escribo en verso octosílabo. Porque la anterior, que si bien está escrita en verso octosílabo, la había hecho otra persona. Esta es la primera que yo dramatizo y escribo completamente en verso octosílabo. Ahora, siempre con un trabajo muy colectivo, muy basado en la improvisación. Entonces, si bien el texto lo firmo yo, le pertenece a Teatro Periclos. También hay Claro. muchas manos de Marcela Cornejo ahí. Claro, tú mencionaste que hubo modificaciones en el elenco, ¿cierto? En el Sí, sí. transcurso. Bueno, pero también fue modificando su contenido, podríamos decir, su relato. A lo mejor el relato se mantuvo, pero con más elementos. Eso fue lo que entendí. ¿Mm? No, no, no. Lo que pasó es que la obra fue estrenada en Italia y en ese momento fuimos 3 actores en escena y luego con el tiempo, en realidad cuando llegamos a Chile nos dimos cuenta que no era necesario que fuéramos 3 actores, bastaba con dos. Se incorpora la música en vivo. El Ya. primer músico que entra en vivo fue Italo Voces, que después fue parte de La Conmoción, tiene su propio currículum. Eh, la obra básicamente ha tenido algunos cambios de elenco, sobre todo en el músico, y los momentos en que Marcela, por razones de salud y también de maternidad, no ha podido estar presente, también ha tenido reemplazo. Pero la obra se ha tratado de mantener lo más
lo más igual posible. La salvedad de que ya son más de 20 años encima, Más de ¿cierto? 20, más de Más de 20. 20, más de 20 años haciendo funciones, entonces hemos tratado de mantenerlo tal cual, desde su reestreno en Chile. Y básicamente son los mismos muñecos con algunas refacciones por el uso, pero son los mismos. Los Lo que, mismos elementos lo que, lo que se físicamente, ha el cambiado mismo. harto es la parte musical. Ya, ya. Porque, Ahora, porque pero o sea, haberla representado tantas veces durante tanto tiempo, hay una, en el mejor término de la palabra, una mecanización más sí, controlada, se aprende por supuesto, hay una posibilidad de evolucionar incluso en la calidad de los movimientos y el tipo de movimiento, en el volumen de movimiento escénico, y al mismo tiempo hasta en la historia, si es posible, agregando, porque va madurando de alguna manera el conejo, ¿o no? sí, como obra y como planta de movimiento madura y madura en cada función. Eh, Nosotros hemos logrado con la obra eso, que llevamos tantas funciones en el cuerpo que la conocemos mucho, entonces nunca pasamos más de un mes, no mucho sin hacerla. Entonces, es muy internalizada. Es tanto que tratamos de romper nuestra concentración previa a funciones, que no sea tan mecánica, para mantener esa viveza. Colabora mucho el aporte musical que va haciendo que ha hecho cada integrante. De Ítalo, el primero, estuvo Gustavo Becerra también en un momento, actor, estuvo Emanuel Pérez también, y ahora que estamos colaborando con Camilo Eque, todos le ponen algo y eso genera un cambio en el movimiento, genera un cambio en la estructura, genera un cambio en el aire. La obra, como texto, no varía, excepto en pequeños momentos donde se establecen más juegos, porque es una obra escrita en verso octosílabo, entonces eso la hace un poco rígida. Ha sido Claro, curioso porque ha sido una obra que ha tenido mucha salida internacional y que se ha dado en muchos países que no hablan español y no se puede traducir el tema del verso. ya. Sin embargo, es curioso que en todos esos países, en Francia, en Italia, en Brasil, ha sido muy bien recibida a pesar de esta barrera idiomática. Nosotros Claro. generalmente hacemos una introducción, contamos la historia, lo que ustedes van a ver está la historia y acá va a suceder esto, ustedes un poco Claro. en el ballet, Y después pero quieto finalmente, a lo que claro, observan ahí. claro. Mira, vamos a seguir conversando, por supuesto. Me sugiere lo que dices tú, que un animal como de la onda picaresca podría ser como el bufón respecto del rey león, del rey de la naturaleza o de los animales superiores, de envergadura superior. Pero todo eso, por supuesto, lo vamos a seguir conversando aquí en Detrás de las Máscaras después de esta pausa. Obvio. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Aquí estamos de vuelta en Detrás de las Máscaras en Vivo Vivo TV y resumo rápidamente, conversando con Domingo Araya.
director de la compañía Teatro Periplos, ahora sentado en Valdivia. Hace tiempo están ahí trabajando, según me contaste alguna vez, en algún momento, sobre los oficios de la región, el lugar el lugar que ustedes están viviendo actualmente. Y la obra, ¿por qué el conejo tiene las orejas largas? Te había dejado anunciado esto. Efectivamente, el conejo, con su agilidad, ¿cierto? Con su, con su apariencia de bomboncito, así como que convoca a acariciarlo, eh, tiene una cosa como, ¿cómo se dice? Como irónica en su expresión, en sus dientes, o sea, el conjunto de su cara ahí. Es posible asimilar este conejo que el señor creador le va a mandar a una misión como respuesta a su insistencia de no querer ser tan chico. Va a jugar un rol por ese lado, por el lado de reírse un poco de sus congéneres. Pues, por supuesto, el conejo, como todos los débiles, como todos los humildes, al enfrentarse a estos animales poderosos, porque el creador lo manda en una misión imposible. Lo manda a buscar las Tiene de plumas. verdad, que no se resuelve, o sea, de verdad, Claro, o porque sea, hay. es un poco como decirle, ya, pero anda a ver si está lloviendo en la esquina. Ya, ¿Eh? ya, Eh, entonces lo manda a una misión imposible, lo manda a buscar, a quitarle cosas a animales poderosos, le manda a quitarle la melena al puma. Se supone que en ese momento el puma tenía una cabellera frondosa, o le manda a quitarle los dientes a la anaconda. O sea, algo imposible. El conejo no se amilana, no se niega, no se acobarda. Y como todos los humildes, la única arma que tiene es su ingenio, su chispeza, como dirían por ahí. así que, Y claro. claro, entonces, aplicando este ingenio, se va burlando de estos animales poderosos, hasta conseguir su objetivo. Que es básicamente ahí donde nosotros encauzamos la obra. Como este conejo se va burlando de los poderosos y va haciendo lo imposible, lo que parecía imposible lo va haciendo, pero a base de eso, del ingenio y la ingenuidad. Él está confiado en que va a cumplir, consiguiendo eso va a cumplir su objetivo. Eh, entonces la obra se aborda desde ese punto de vista. Es una, es una aventura constante, es un riesgo constante para el conejo, es un riesgo que él corre feliz, porque va en pos de su objetivo mayor. Entonces él ¿Lo va, asocias, lo asocias tú al ser humano de alguna forma? sí, En paralelo vas pensando como una metáfora esto. para nosotros es el triunfo de los humildes. Ya, Lo encauzamos por ahí. Eh, lo emparentamos mucho con Pedro Urdemales, acá en el sur del continente. Eh, no sé, con toda la novela pesca, pero en el buen sentido, con todos estos cuentos donde, no sé, el herrero y la muerte, a la diestra de Dios Padre. Esta leyenda pertenece a todo ese universo, donde los claro. humildes son capaces de subvertir, de trastocar el mundo y desordenar la esfera celeste, para cumplir su objetivo, pero fundamentalmente aplicando su ingenio. Sin más poder que ese, su inteligencia. Claro. Y de alguna forma también tal vez del rescate de los elementos, de los integrantes, de los seres de la naturaleza que siempre han estado al servicio del ser humano, digamos así, en su depredación incluso. Recuerdo, por supuesto, todas estas cosas uno las plantea a veces sin estar plenamente seguro, pero es posible que con excepción de Chile, el protagonismo de animales, ¿cierto? Sea más abundante en países como Paraguay, tenemos los libros de Quiroga, en Centroamérica o en el Caribe en general, en que tienen una presencia en las vidas de las personas. Aquí, por lo menos culturalmente, no somos así, salvo algunas excepciones por ahí que le dan uso al caballo para el rodeo, no sé, para las carreras, Y ¿cierto? Pero no es. yo creo que eso tiene que ver con la diversidad cultural que tiene nuestro país. ¿Ah? Mm, eh, me acordé de discusión constitucional, perdona.
Yo creo que tiene que ver con eso, con esa diversidad cultural, porque si uno va al sur, puede encontrar muchos cuentos de animales. ¿Ah? En acá el pícaro sería el zorro. El zorro cumple esa misión. También hay cuentos en el norte. Hay unos cuentos de los sapitos, por ejemplo. El sapito que se mete en la fiesta de los pájaros, a desordenarla. Eh, Cuentos del Quirquincho. Hay varios cuentos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se ha querido hacer una tabla rasa, como que querer pensar que Chile es solamente una cultura, y Única. son muchas Sí. culturas, multicultural. Eh, y si uno empieza a estudiar cada lugar, vas encontrando que los animales están y entregan su mensaje. Hay que decir la cultura mapuche, que tiene su EPU bien característico, Caicai y el Tentem. Acá se ve, dentro de otros muchos, ¿me claro, entiendes? nosotros somos, Por ejemplo, si uno va más al sur, encuentras con que la cultura cahuéscar tiene unos maravillosos, que hay que entenderlo de su cultura, de la relación con la naturaleza es muy simbiótica. Me llega a la memoria porque nosotros hicimos un trabajo acerca de eso, el cuento de los sapos, donde dos navegantes se enfrentan a una tormenta y no saben arreglar sus canoas y terminan convertidos en sapos. Y es por eso que hay sapos en el sur, ¿entiendes? O los cuentos de la cultura Selknam, con el nacimiento de Jaín, donde cuando los hombres persiguen a las mujeres para castigarlas, la mayoría de las mujeres terminan arrancando convertidas en parte de la naturaleza, algunas que eran muy habladoras salen convertidas en cotorra, y los hombres se convierten en cotorros para perseguirla, hasta la luna, que primero un miembro de la tribu y después se transforma en la luna arrancando del sol que la quiere castigar, y es por eso que tiene moretón. pero Entonces, ahí me han mencionado todas de culturas originarias, ¿ves? claro, Referencia claro. de culturas originarias. Claro, nosotros somos mestizos, somos una variedad cultural también, y a mí me queda la impresión de que todos esos elementos que están más vinculados a los mitos y a las leyendas, muchas veces también son arrinconados y son invisibilizados de alguna Sí, manera, por razones, varias razones, de las más oportunistas y arribistas, hasta por la relación de de las grandes ciudades, la vida en las grandes ciudades, es donde no que hay. acá en la conquista en nuestro territorio, eh, si bien generó fue mucho mestizaje, también generó una lejanía con los pueblos originarios que vivimos hasta el día de hoy. ¿Mm? Es decir, de toda la historia, la pacificación de la Araucanía, la dictadura, van imponiendo una cultura. Entonces, si uno lo piensa desde cierto punto de vista, eh, la mentalidad de la religión judeocristiana pone al hombre en el centro como la gran creación. Dios es el ¿Mm? hombre, Todo lo eso demás con es él, servicio, y todo todo lo lo demás, demás está a su servicio. Entonces la leyenda y la cultura empieza a ser centrada en el hombre más que en el animal. En cambio, en la cultura originaria, el ser humano vive en una relación simbiótica con la naturaleza, una relación virtuosa, por lo tanto los animales están mucho más presentes en su perfectamente. leyenda. Mira, bueno, el conejo, bueno, la pregunta espero que se Nos fuimos en resuelva otra. en escena. No, está bien, no, pero está conectado. Si el teatro y su Sí, conexión, sí. su entorno es lo importante. Espero yo que cuando veamos la obra mañana, ¿cuándo va a ser esto? El viernes. El El viernes viernes, estamos en Chile. el viernes vamos a estar acá en el festival, en el Fitish, por supuesto, y se va a presentar te lo digo al tiro, tú lo sabes además, mejor que yo, por supuesto, pero No lo tengo en pantalla. lo tienes en pantalla tú, ya, yo lo tengo en pantalla aquí también, y se va a presentar aquí viene, se va a presentar en, en la Escuela Rural Apeche en Cailén, viernes 7 12 horas, a las 12 horas, y al día siguiente, el jueves, ay, perdón, estoy equivocado aquí, a ver. Sí, está bien, en el gimnasio Villa Las Araucarias en Ancud, el sábado 8 a las 12 también.
a las 12. Dos presentaciones acá en el marco del Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo. Y justamente aquí vamos a ver, a través de obras como la tuya, una alusión a las culturas profundas que se van manifestando, en este caso, en tu obra, una obra familiar, una obra donde los niños pueden disfrutar, una obra de muñecos. Convérsame antes de terminar eso, los elementos que estás utilizando, que son importantes, porque además implican una habilidad en la manipulación de ellos. Bueno, la creación de los muñecos y las máscaras, también quisimos ahondar un poco más. Entonces, el diseño que planteó Marcela para la construcción está basado en la artesanía. Entonces, no nos vamos a encontrar con muñecos tradicionales, son muñecos que están basados en la artesanía. Por ejemplo, el conejo, que es el principal, su cuerpo está hecho de mimbre, está con arqueras, su cara nos recuerda a un tipo de cerámica engobada, que uno la encuentra en la zona de Peñaflor, de la familia Karevich. Las manos son de madera. Entonces, todo nos está recordando el trabajo creativo, el trabajo artesanal que se hace con las manos. Estamos en la época de la creación. Entonces, suponemos que este creador que lo está haciendo todo con barro también es un artesano. Claro. Por ejemplo, el cóndor es un aguayo andino, bueno, conformado con huesos que se hicieron con Plumavit, pero es básicamente un aguayo que vuela. Entonces, Claro. también nos lleva a un sector geográfico en particular, y a la vez nos recuerda ese grado artesanal. ¿Cómo Entonces, no? toda la obra apunta por allá. ¿Cómo no? ¿Por qué el conejo tiene las orejas largas? Dramaturgia y dirección Domingo Araya, elenco, compañía Periplo, integrada por Marcela Cornejo y Domingo, interpretación musical de Camilo Eque, diseño general de Marcela Cornejo y música de Lenin Cortés. Dos presentaciones, todos estos detalles, los de las presentaciones van a estar anotados en la introducción de esta entrevista, pero van a ser en la Escuela Rural Apecia de Cailén, viernes 7, 12 horas, y en el gimnasio Villa Las Araucarias de Ancud, el sábado 8 de octubre, también a las 12 horas. Domingo, gracias por tu presencia, gracias por tu conversación, gracias por los interesantes datos y aproximaciones que nos diste de una obra que se va a empezar a ver acá en el FITIS, en el marco del Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo, que está en pleno desarrollo. Que te vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Fitich, que nos encanta estar celebrando los 21 años de presentaciones con porque el conejo tiene las orejas largas en la isla mágica de Chiloé. Exactamente. Que te vaya muy bien. Gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Y como siempre digo, vaya al teatro.